Lo decíamos, suspendieron a Rusia de la Comisión de Derechos Humanos, esto fue en Naciones Unidas, y el voto de Argentina fue positivo a favor de suspender a Rusia de este consejo, Gaby. Exactamente, sí, una noticia de muchísimo impacto internacional. Se venía hablando de que se venía esta suspensión o expulsión, todavía no queda claro. Al principio están las dos versiones de Rusia del Consejo de Derechos Humanos y decíamos, hubo 93 votos a favor, entre ellos el de la República Argentina. Ya se había anticipado que Argentina iba a votar a favor de esta suspensión, lo había dicho la propia vocera presidencial, Gabriela Cerruti, pero ya había trascendido de una reunión entre el canciller Cafiero y el presidente Alberto Fernández para definir esta posición. Tiene que ver también con lo que se vio de las imágenes de Bucha. Yo les venía diciendo, ojo con lo que está pasando con estas imágenes que se viralizaron de la masacre de Bucha, con los civiles muertos en las calles, después de la retirada rusa de esta ciudad de la periferia de Kiev, porque esto va a traer consecuencias. Bueno, esto es una consecuencia de eso, y también la posición argentina tiene que ver con estas imágenes que se hicieron conocidas en todos lados y que Rusia desmiente haber sido responsable, pero ya cada vez aparecen más pruebas de que fueron realizadas estas masacres por Rusia. Decíamos, las imágenes satelitales donde mostraban que los cuerpos estaban tirados en la calle cuando Rusia estaba, las tropas rusas estaban en el lugar. Después aparecieron también los testimonios de personas del lugar y ahora en las últimas horas lo que apareció es la información de los servicios de inteligencia alemanes diciendo que tienen escuchas telefónicas de soldados rusos reconociendo, casi jactándose de la muerte de civiles. Ahora, ¿y ¿no? el fusilamiento de los soldados rusos detenidos en Ucrania? Bueno, eso es lo que vamos a ver qué reacción hay con respecto a esto. Nosotros tenemos preparado ese video porque también... Es durísimo el video. Es muy duro, es muy fuerte. Lo publicó el New York Times, aparte. Lo publicó el New York Times, ahora lo acaba de publicar también Al Jazeera. Estas masacres ocurrieron el 30 de marzo, se conocen recién ahora, eran soldados rusos que estaban detenidos, prisioneros de guerra, detenidos por el ejército ucraniano y que fueron masacrados por el ejército ucraniano. Incluso se ve en la secuencia que un soldado ucraniano le dice a otro, fíjate porque este está todavía jadeando, y se escucha un disparo posterior a eso porque había uno que estaba agonizando. Estos son crímenes de guerra también, crímenes de guerra penados por lo que es la Convención de Ginebra. Pero bueno, esto es una novedad que tiene que ver con estas imágenes que se conocieron en las últimas horas. Por eso me pregunto si la decisión de la Argentina de votar a favor, digamos, en contra de Rusia, pero a favor de la suspensión del Consejo de Derechos Humanos de Rusia, no es a priori apresurada. ¿Por qué? Porque es cierto, como vos decís, Gaby, cada vez hay más elementos que prueban que Rusia cometió esos crímenes de guerra que se conocieron. Ahora, todavía se está en un proceso de investigación. Y al mismo tiempo tenés crímenes de guerra cometidos también por Ucrania, esto que estás mencionando. Quizás la abstención, como hicieron muchos países, hubiese sido lo más indicado. Y no esto de marcar directamente una posición, sobre todo porque nunca contribuye en un momento de guerra que se trate de equilibrar la balanza. Entonces digo, me parece que esto es más un ordenamiento... Sí. Yo te digo, a ver, con respecto a Bucha, la verdad, sinceramente, siendo lo más objetivos posibles, hoy por hoy parece no hay dudas que fue Rusia quien cometió. Entonces, ahora, lo como que país pasa, que defiende los derechos humanos tenés que condenarlo. Ahora también tenés que condenar lo otro. Pero mira, imágenes como esta de Siria debe haber miles. Millones, sí. De Bagdad, miles. Palestina. Ahora lo que ocurre es que el epicentro de la guerra es Europa. Claro, y está toda la mirada puesta ahí. Entonces, antes eran daños colaterales, ahora son vidas humanas. Totalmente. Esta es la diferencia, ahora son crímenes de guerra. Antes, cuando Estados Unidos dijo, no, pero murieron 500.000 civiles en tal bombardeo, bueno, es un daño colateral. Sí, tal cual, ¿eh? Hubo un fallo de cálculo. Sí. Pero es así. De hecho, ningún medio toma en cuenta esas guerras. Cuando van a detener o matar a Osama Bin Laden, uno se pregunta, ¿cuánto daño colateral hubo en esa zona? ¿Qué pasó en Afganistán? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Palestina? En Irak. En Irak. ¿Qué pasó? Las cárceles de Abu Ghraib, que eran las cárceles norteamericanas que los tenían atados, los colgaban a los prisioneros. Encapuchados. Bueno, Guantánamo, ni hablar de Guantánamo. Eso iba a preguntar, ¿no? digamos, ¿y no se condena a Guantánamo?
Pareciera que no. Se los baña con agua fría en cómo... invierno, los ahorcan, los torturan, les hacen submarino seco. Eso no se habla. ¿Cómo podemos traer al presente otra vez las declaraciones de Boric? Lo importante es las declaraciones del presidente de Chile cuando estuvo junto a Alberto Fernández, que dijo, cuando se le preguntó por Venezuela, Nicaragua, Cuba y los derechos humanos, dijo, pregúntenme por todo. Por mi país. También por mi país, claro. Bueno, me parece que ese mensaje de Boric es el mensaje que debe multiplicar en el mundo. Entonces, estas condenas, que como bien decía Gaby, a ver, hay elementos que dicen que existió esta masacre que hizo el ejército ruso con una porción del pueblo ucraniano. Ahora bien, las Naciones Unidas y todos esos organismos juegan claramente, históricamente, para una postura. Y eso no se puede desconocer. Quiero decir, no se puede desconocer quién maneja las Naciones Unidas, como no se puede desconocer quién maneja la OEA. Entonces, cuando vos votás en ese sentido, bueno, la verdad es que terminás siendo parte de... Pero aparte de Naciones Unidas, a ver, es un organismo que nunca tuvo injerencia en nada. Siempre fue manejado, hizo lo que quiso al antojo de Estados Unidos. Cuando vos cubrís cualquier conflicto, vas a ver que está la fuerza UNPROFORCE, que le integran un montón de naciones, y vas a ver que no intervienen, porque no intervienen, salvo cuando los atacan. Si no intervienen, entonces, ¿son misiones de paz? Sí. Ahora, ¿funcionan? No, porque la guerra, mientras en la ex Yugoslavia, por ejemplo, mientras estaba UNPROFORCE, la guerra continuaba. Y algunos países fueron retirados porque violaron mujeres yugoslavas. Sí. Serbias o croatas. Entonces hay que acordarse de todo esto. Y eso también es una violación flagrante a los derechos humanos. Todo tiene que ver con todo. Si no, vara para uno, vara para otro. La doble vara. Último momento.